Adelante. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres. Hoy en un taller especial, porque es un tema abierto a la comunidad. Estamos trabajando el tema de la política en Dussel, las 20 tesis de política. Nos pareció necesario introducirnos también en el tema del derecho, por ser convergente y hoy tanta vigencia que hay en la Argentina y en nuestra América de temas como el lawfare, el, el Poder Judicial, la Corte Suprema y la proscripción, y otros tantos. Por ello es que el invitado de hoy está con un tema que es su especialidad, es el derecho en clave de liberación, una especialidad muy necesaria en la filosofía de la liberación, como le indicaba el maestro Juan Bautista Segales y el mismo Enrique Dussel. Así que sin más, le dejo la palabra a la compañera Mariela Obando de AFIL Guatemala. Gracias. Queremos agradecerle a Alejandro Medici para que venga a apoyar aquí con esta interpretación de cómo trascender a esta ontología del derecho liberal, que ha sido prácticamente una de las como que problemáticas que no ha podido resolver ni la primera ola, como dice el maestro Enrique Dussel, de los gobiernos progresistas de finales del siglo XX, principios, la primera década del siglo XXI, sino también la segunda ola, ¿verdad? Con eso tenemos como referencia Chile, ¿verdad? Que en lugar de hacer una asamblea constituyente se estableció una convención. Bolivia, con su Estado plurinacional, aún no sale del derecho liberal. Y como diría el hermano Juan José Bautista Segales, hay que destruir a Rawls, a Kant y a Hegel para trascender, ir a una transontología de un no derecho liberal. Vamos a leerte muy sucintamente, Alejandro, tu gran hoja de vida y luego vamos a dar la metodología. Y si tú quieres, antes de la conferencia, dar aportes de lo que tú has hecho, bienvenido sea. Yo quiero resumir aquí que tiene un doctorado Alejandro Medici en Relaciones Internacionales, ¿verdad? De la UNLP, un doctorado en Ciencias Jurídicas, también de la misma universidad, maestría en Derechos Humanos, de la misma universidad, maestría en Ciencias Políticas, también tiene maestría en Derechos Humanos Intercultural de Desarrollo en la UPO, UNIA Sevilla, maestría en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, especialista en Derechos Humanos, maestría en Abogacía de Estado, dentro de la docencia, profesor adjunto a cargo itinerante de la Cátedra 3 de Derecho Político de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Plata, profesor titular de Cátedra de Derecho Político de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de La Pampa, profesor adjunto de Introducción a la Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, y ha tenido varias experiencias anteriores como docente, ¿verdad? Como yo te planteaba, has también realizado grandes investigaciones. Una de las líneas de investigación son los derechos humanos, ¿verdad? El nuevo constitucionalismo latinoamericano, el giro de colonial, lawfare y reforma del Poder Judicial, entre muchas más. Ahora vamos a plantear la metodología y después de la metodología te damos la palabra y tú, si nos quieres agregar experiencia o laboral, política, social o académica que tú quieras plantear sobre tu persona. Se van a dar 45 minutos de conferencia y luego de la conferencia, pues Henry va a dirigir el proceso del diálogo y reflexión entre nosotros, los que estamos en la sala, con el ponente. Entonces te damos la palabra, Alejandro, bienvenido seas. Bueno, ¿se escucha? Sí. Sí. Bueno, compañera Gloria,
Lo primero, que usted me imputa, me adjudica muchas maestrías y doctorados, que esos son maestrías y doctorados en los que doy clase o he dado. No es que yo hice todos esos doctorados, pues ya sería mucho. Soy viejo, pero no tanto, porque hubiera tardado mucho en hacer tantos doctorados y maestrías. Aparte hay que vivir también. Yo tengo un doctorado que hice en Sevilla en Derechos Humanos, una maestría y una especialización sola. Todo eso que usted dijo son posgrados en los que doy clase o he dado clase. Y sí, lo docente, soy profesor de Derecho Político en La Plata y en La Pampa, pero le agradezco mucho que me adjudique todos esos lustres académicos. Bueno, así que bueno, lo primero decirles, compañeras, compañeros, que yo estoy muy agradecido, para mí es un gusto poder compartir con ustedes unas reflexiones. Acá en realidad lo que estamos haciendo es aprender. Yo estoy aprendiendo de los maestros, del maestro Dussel, de Bautista Segalés, de Franz Hinkelamer, de Mario Casalla, y tratando, bueno, de esos aprendizajes, aplicarlos al campo de mi ámbito de profesión y de educación e investigación, que es el derecho y los derechos humanos. Así que, bueno, hay alguien en el chat de AFIL, dice que no puede entrar, está preguntando por el link, no sé si se lo pueden pasar a alguien que se llama Flor o Florencia, no sé si me sale abreviado el nombre. Disculpen que estoy con el celular, entonces... Tranca, buenísimo, estamos ahí. Y me estoy comunicando con eso. Tranquilo, Ale. Bueno, muchas gracias. Bueno, eso es lo primero, ¿no? Así que esto son conjeturas para que las charlemos entre todos los compañeros. Hay que tomarlo así, no como una cosa cerrada, sistematizada, ¿no? En eso estamos aprendiendo ahí. El que sistematiza es Dussel, que es un gran filósofo en ese sentido. Hinkelamer, Juan Bautista Segalés, son grandes compañeros, ¿no? En ese sentido, pero nosotros estamos aprendiendo. Entonces, aprendiendo justamente de cómo, por ejemplo, Enrique Dussel fundamenta desde su ética y filosofía de la liberación, la política de la liberación en forma analógica. ¿Qué significa una fundamentación analógica? Significa que no es una fundamentación donde, por ejemplo, lo que nos interesa hoy, que es el campo del derecho, ¿no? Como campo práctico de relaciones, que tiene sus instituciones, sus normas, su capital cultural, ¿no? Para decirlo como Pierre Bourdieu, que tiene cooperación y tiene conflicto. Bueno, ese campo de actividad humana que es el derecho, no se puede pensar como separado de aspectos de filosofía práctica, de ética, de historia, de sociología, en cuanto a cómo el derecho pretende regular ámbitos relevantes de la convivencia social. El derecho tiene esa pretensión normativa apoyada en última instancia en la coacción, en la capacidad de sanción del Estado, de regular ámbitos relevantes de la vida, cómo nos relacionamos entre nosotros, nosotras y con la naturaleza, con la madre tierra. Entonces, para nosotros, decir que hacemos una fundamentación analógica significa decir que hacemos, por supuesto, una fundamentación crítica, porque la filosofía de la liberación
no es una moda ahora, sino que siempre ha sido filosofía crítica, comprometida con los problemas estructurales de América Latina y del sur social, la desigualdad en el acceso a los bienes que hacen una vida digna, la discriminación de los procesos de identificación diversos y plurales de América, la pretensión de imponer una monocultura eurocéntrica, euro-norteamericana, occidental, donde vivimos en un contexto de pluralismo cultural realmente, ¿no? Entonces la filosofía de la liberación no se desentiende de esos problemas a la hora de pensar el derecho, y por eso también se diferencia, a partir de una fundamentación analógica, del relativismo moral o de las posiciones que en el campo jurídico tienen una epistemología positivista y analítica que tienden a diferenciar el derecho como lenguaje y práctica técnica del lenguaje ordinario, de la experiencia histórica de los sujetos de derecho, de los que se supone que son sujetos de derechos humanos, que tienen ciudadanía, que tienen garantías, que tienen voz, ¿no? Todo eso que nos dice el deber ser jurídico. Sin embargo, si uno no conecta el derecho con la historia, con la política, con la ética, con la moralidad histórica existente en un determinado momento, con la cultura, con las mediaciones culturales, entonces tiende a transformar el derecho en un orden normativo, en un lenguaje especializado, en un lenguaje encriptado, técnico, opaco, que solamente conocen los juristas, con lo cual se da la paradoja de que los sujetos y las sujetas titulares de derechos terminan siendo totalmente, no tienen la experiencia de ejercer y de ser titulares de los derechos que las constituciones y las leyes les adjudican, en teoría, en un Estado constitucional democrático de derecho. Entonces, la fundamentación analógica significa, por una parte, que no es posible que el derecho sea totalmente distinto en su episteme, en su práctica, en su conocimiento, de la historia, de la política, de la moral. Al mismo tiempo, la analogía también nos previene frente a fundamentaciones demasiado deterministas, ¿no? Cuando se dice, bueno, el derecho en realidad es una mera superestructura que refleja lo que sucede en otros campos sociales, por ejemplo, en los modos de producción. El derecho es un reflejo de las contradicciones y las tensiones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Esa puede ser una respuesta. Otra respuesta puede ser una determinación total desde una ética objetiva de valores que se considera perenne, eterna, ¿no? Entonces se dice, bueno, el derecho es simplemente la positivización de una ley natural, de una ley eterna, de una ley divina que lo determina totalmente. En esos dos ejemplos, ¿qué sucede? Que se da una subsunción total del derecho, como... No sé qué pasó y no me debo haber quedado sin señal. Sea como reflejo de las relaciones económicas, o sea como la aplicación de una ética directamente al campo jurídico. Ahí el derecho pierde la especificidad, la autonomía de su campo, que es un campo que tiene instituciones, por ejemplo el Poder Judicial, por ejemplo su fuente en el Poder Legislativo o en la Constitución, tiene colegios profesionales,
tiene una vinculación con el poder. Pensemos la cantidad de presidentes que han sido abogados en la historia de Argentina, de América Latina. Entonces, ni una cosa ni la otra, digamos, ni la determinación total y la falta de autonomía del derecho, que sería el caso en los últimos dos ejemplos de determinación de una fundamentación fuerte, determinista y absoluta del derecho que le resta su autonomía, su especificidad, su institucionalidad propia, ni tampoco una separación del derecho que hace que el derecho aparezca como un derecho desvinculado, como una técnica, como un saber técnico desvinculado de la política, de la historia, de las moralidades existentes, ni una cosa ni la otra. Eso es entonces una fundamentación analógica. La fundamentación analógica desde la filosofía de la liberación del campo del derecho significa que los principios arquitectónicos y críticos de la filosofía de la liberación, es decir, el principio material de producción, reproducción y desarrollo de la vida en su circuito natural, el principio formal, procedimental de un consenso exigente a través de la argumentación y la deliberación pública, y el principio de factibilidad, es decir, de la necesidad de poner las mediaciones que hacen que los dos principios anteriores no sean utopías o no sean palabras que se lleva el tiempo, que se lleva el viento, perdón, deben poder ser aplicados y pensados en el campo jurídico, pero deben ser aplicados en el marco de la especificidad, de la institucionalidad, sea para transformarla o para revolucionarla, del campo jurídico. O sea que la fundamentación analógica, como ustedes saben, nos dice que lo análogo es lo que no es totalmente unívoco, es decir, lo que no se puede diferenciar, que sería el caso si uno determina absolutamente el derecho desde el modo de producción, por ejemplo, o desde una ética objetiva de valores perennes que subsume totalmente la normatividad y la institucionalidad jurídica, pero tampoco es lo totalmente distinto, como por ejemplo si uno piensa que el derecho es un campo autónomo, técnico, de especialistas formados en un lenguaje que solo ellos, en un lenguaje encriptado de normas jurídicas, de procedimientos judiciales que solo ellos pueden manejar. Entonces, una fundamentación analógica no es ni es totalmente, ni separa totalmente el derecho de su contexto histórico-político, ni tampoco lo subsume totalmente en otro ámbito de la realidad, como puede ser una ética objetiva de tipo, por ejemplo, teológico, o el determinismo absoluto desde el modo de producción y las relaciones sociales de clase. Entonces, hay un campo de autonomía relativa, de especificidad del derecho, donde desde una fundamentación analógica se puede pensar cómo juegan, cómo se aplican los principios de la filosofía de la liberación, tal cual los postula el maestro Dussel. Este procedimiento es el mismo que él utiliza para fundamentar la política y la económica, y últimamente la estética. Entonces nosotros simplemente estamos aprendiendo de los desarrollos del maestro Dussel para aplicar esto en el campo del derecho. Bueno, ese era el primer punto. Lo segundo es que, por lo tanto, si no podemos pensar el derecho al margen de la historia, de la política, de la moralidad existente en un determinado momento histórico, eso significa que el derecho
sus contenidos sustanciales, lo que dice el derecho, cuando pretende regular ámbitos de relaciones sociales relevantes, vínculos relevantes, como dijimos, entre nosotros, nosotras y con la naturaleza, lo que el derecho allí dice, que es el contenido de sus normas, de sus principios, de los valores que incorpora, por ejemplo, en una constitución, ¿no?, que es el ámbito donde el derecho se reúne con la cultura, con la historia, con la política, con la economía, de forma más manifiesta, de forma menos ocultable, menos evitable. Bueno, lo que el derecho dice allí pretende regular las relaciones relevantes de la vida, la economía, la política, la ecología, las relaciones entre géneros y la construcción de roles de género, las relaciones económicas, las relaciones de clase, las relaciones entre territorios y regiones, las relaciones entre ámbitos culturales y culturas de los pueblos. Fíjense, el derecho tiene esa pretensión de regular todos esos ámbitos. No surge desde el interior del derecho. En todo caso, el derecho formaliza, objetiva en normas, en instituciones, en principios, en valores juridificados, incorporados en el derecho, un contexto histórico, una historia, unas relaciones de fuerzas. El derecho es impuro, es relacional, es histórico. Por lo tanto, lleva mucha razón el maestro Dussel cuando en un texto del año 77, en el inicio de su exilio en México, cuando estaba reflexionando sobre las dictaduras de seguridad nacional y el terrorismo de Estado en América Latina, es un texto que está recogido en su libro Praxis de Liberación y Filosofía Latinoamericana, discutiendo la noción de un filósofo del derecho estadounidense, liberal no conservador, liberal, digamos, ¿no? Ustedes saben que en Estados Unidos los liberals son los que defienden los derechos civiles, los derechos humanos, ¿no? Más o menos así. Entonces Ronald Dworkin, en un libro famoso en esa época, en las discusiones de filosofía del derecho, que se llama Tomando los derechos en serio, decía que tenía que haber una categoría como de derechos básicos, que eran las libertades básicas. Y Dussel dice, bueno, viendo lo que pasa en América Latina, lo primero, digamos, la condición es el derecho a la vida, porque estamos en un orden de muerte, de terrorismo de Estado, de represión, de tortura, de mal vivir, de retroceso de las condiciones sociales de desigualdad, de exclusión social que están produciendo las dictaduras militares, profundizando la dependencia de los estados latinoamericanos a través de gobiernos dictatoriales de facto, y las Fuerzas Armadas latinoamericanas están cumpliendo ese rol, ¿no? Un Dussel sensibilizado por lo que estaba pasando, que estaba exiliado en México recientemente. Y ahí Dussel dice, bueno, el derecho, los derechos, son derechos que median, que son mediaciones necesarias para proyectos sociales. Es decir, el derecho entonces no genera por sí mismo sus contenidos, los genera esas pretensiones que tiene de cómo regula los ámbitos relevantes de la convivencia entre nosotros, nosotras y con la naturaleza, lo genera desde el proyecto, desde los proyectos
para los cuales el derecho es mediación. Y claro, Dussel claramente dice, bueno, en este contexto, el terrorismo de Estado, etcétera, lo que dice Dworkin en América Latina no nos sirve. ¿Qué derechos básicos? Lo básico es la vida, la condición para empezar, poder vivir dignamente, poder vivir, poder evitar esta situación de terrorismo de Estado, de exclusión, de desigualdad social. Por lo tanto, el derecho es mediación para proyectos y eso genera contradicciones, genera que el derecho nunca sea totalmente consensuado en una sociedad. Por supuesto, no lo es en ese contexto que Dussel estaba analizando, si hay que imponer por la fuerza del terror las normas de un orden dictatorial. No es para nada consensual, es mediación para un proyecto de muerte. Pero bueno, entonces hay contradicciones, una contradicción es entre lo que el proyecto que utiliza el derecho, el proyecto dominante en un determinado momento, en un determinado contexto, sea que sea dominante porque se impone por el terror de Estado, sea que sea dominante porque es hegemónico y consigue generar consenso. Siempre se fija objetivos, fines para los cuales necesita poner las mediaciones organizativas, entre ellos la normatividad jurídica, aquello que se considera derecho legítimo, legal, y que por lo tanto tiene eficacia social, tiene vigencia. Entonces hay un problema siempre en el derecho porque siempre los objetivos superan la capacidad organizativa, normativa, institucional de las sociedades para poner las mediaciones. Dussel dice, derecho vigente, derecho eficaz en una sociedad es el que es mediación para un proyecto que tiene la capacidad de poner esas condiciones organizativas e institucionales para cumplir sus fines. Pero esto siempre se queda corto, siempre falta, y más cuando hay disputa de proyectos. Bien, y la segunda contradicción, que es la más importante, en este caso, como decían en otra época, la contradicción fundamental, o más importante, es la que enfrenta el proyecto de los dominadores con el proyecto de los dominados. Porque claramente ese orden de muerte que Dussel veía, era que usaba el derecho como mediación para un proyecto de muerte, claramente el proyecto de los grupos dominantes que se beneficiaban de las condiciones económicas, sociales, culturales e ideológicas de las dictaduras militares. Eso lo fue elaborando con el tiempo Dussel, que tiene muy pocos escritos sobre derecho. Ahora, en el volumen 3 de la política de la liberación, la crítica creativa, aparecen unas cuestiones muy, muy valiosas y un mayor desarrollo del tema del derecho, ¿no? Pero bueno, es, digamos, en la maduración de la vida filosófica de Dussel después de la política, que vinculado con la política de la liberación aparece una reflexión más fuerte sobre el sistema del derecho, sobre el Estado de Derecho y sobre los derechos humanos, que es lo que nos está beneficiando y permitiendo aprender y tratar de prolongar esas reflexiones, ¿no? en cuestiones de derecho y de derechos humanos. Y bueno, por eso, más adelante, ya en los materiales preparatorios de la política de la liberación, en un libro que se llama Hacia una filosofía política crítica, que está editado por la editorial Desclée de Brouwer en España, en Bilbao, Dussel trabaja el tema de los derechos humanos y del sistema del derecho.
y lo trabaja en términos históricos. Lo que hace Dussel es hacer, digamos, una especie de fenomenología histórica de las etapas de legitimidad, deslegitimación, transformación y nuevo sistema de derecho y de derechos humanos que están íntimamente vinculadas con la idea de las etapas de la política de la liberación en este último tomo o volumen 3 de su política de la liberación, ¿no? Entonces, Dussel dice, bueno, como el derecho no surge de sí mismo, no es autopoiético, como andan diciendo por ahí algunas sociologías jurídicas o teorías sociales del derecho, el derecho no se produce por sí mismo, sino que se produce en contextos históricos. En un momento arquitectónico el derecho surge de la voluntad de convivencia que se da como mediación organizativa, un orden institucional que empieza siendo legítimo, pero que generalmente lo que sucede, lamentablemente, en la experiencia de los pueblos, especialmente de los pueblos de América Latina y de los pueblos del sur global, es que ese poder que tiene como ese proyecto, que tiene como mediación al derecho y que usa el poder, se transforma en un poder corrupto, en un poder fetichizado. Ustedes saben que Dussel utiliza mucho la metáfora del fetichismo. El fetichismo viene de la crítica profética del Antiguo Testamento, donde es la crítica de los falsos ídolos, ¿no? El ateísmo de totalidades que se cierran a partir de la divinización de la reificación de falsos ídolos. El velloncino de oro, el dinero. Esa crítica es la misma crítica que hace Marx. Dussel ha destacado en las metáforas teológicas en Marx, un libro muy, muy bueno, y en sus 3 volúmenes sobre la producción de Marx, ha destacado cómo Marx es descendiente de un linaje de rabinos y que tiene un profundo conocimiento teológico, que utiliza metáforas bíblicas constantemente y utiliza el fetichismo de la mercancía en el capital, ese proceso por el cual las relaciones sociales entre seres humanos aparecen como relaciones entre cosas, el producto, el valor, el capital, mediado por el equivalente general de la mercancía, que es el dinero. Bueno, ese es un proceso fetichista donde explicamos a través de relaciones con cosas lo que son relaciones de opresión, de explotación y de exclusión entre seres humanos y entre grupos sociales. Y Dussel lo utiliza para la política, para explicar el poder. Él dice, bueno, hay un poder que nace, que debe nacer de la potencia, del consenso, de la voluntad de convivir de los pueblos, que se fetichiza cuando olvida su origen a partir del consenso, su origen consensual, y pasa a pensar que el poder y su crecimiento y su perfeccionamiento y su capacidad de imponerse sobre cada vez más ámbitos de la vida social surge de sí mismo, surge del propio grupo en el poder, de la propia institución, del propio partido, del propio líder, olvidando su vínculo y para qué fue instituido desde un consenso originario. Bueno, eso es el poder fetichizado, el poder corrompido, el poder que al mandar manda mandando, a lo cual Dussel opone otra visión, una visión crítica, una visión
que tiene que ver con la idea de un poder obediencial, un poder que nunca corta su vínculo con el consenso popular que lo originó y que siempre está tratando de gobernar para el bienestar, para la producción, reproducción de la vida consensual, de forma factible, cada vez en mejores formas, de el grupo social, del pueblo, de la comunidad que lo instituyó. Eso es el poder obediencial. Lamentablemente, como ustedes saben, si están viendo las tesis de política de Dussel, la experiencia es que el poder tiende a corromperse y la corrupción del poder corta sus vínculos con el consenso que lo originó, con los sectores que son cada vez más oprimidos y excluidos. El poder utiliza el derecho en caso de corrupción para un proyecto que termina siendo un proyecto que no puede ser aceptado, que no puede ser consensuado para la convivencia por la mayoría de los sectores populares que conforman de esa forma un bloque social distinto, un bloque social de los oprimidos. Por lo tanto, hay que pensar el derecho como mediación para proyectos sociales en esta tensión entre el proyecto de los grupos dominantes que ejercen un poder corrupto, fetichizado, y el proyecto de los dominados y de las dominadas que piensan que no creen en ese derecho, en esa ley, que los oprime, que los excluye, que los lleva a la muerte, a una, como dice ahora, como se adopta ahora en el volumen 3 de la política de la liberación, a una necropolítica, que es un término de un filósofo africano, Achille Mbembe, necropolítica, a partir, digamos, de una crítica que hace del término de Foucault y de Agamben, biopolítica, y que lo adopta Dussel como uno de las consecuencias y de los efectos claros del poder fetichizado y la utilización del derecho como mediación, no para un proyecto de vida, sino para un proyecto corrupto, de enriquecimiento y buena vida de unos pocos y de unas pocas frente a la mayoría del pueblo. Bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces esas son las grandes contradicciones en el proyecto del derecho. Por lo tanto, el derecho nunca se autogenera, sino que siempre, aunque se presente a veces como una estrategia, se presente como un lenguaje técnico, opaco, encriptado, que solamente manejan los especialistas en derecho, en realidad siempre el derecho es mediación para proyectos y es un problema, debe ser un problema del pueblo, porque el derecho tiene esa pretensión. Por una parte se nos presenta como opaco, técnico, por otra parte nos dice cuáles son nuestras obligaciones y nuestros derechos, y pretende regular los ámbitos relevantes de nuestra vida. Por eso tiene que haber, digamos, desde la filosofía de la liberación y una fundamentación analógica en filosofía de la liberación del campo jurídico, tiene que haber un... Apagaste tu micrófono. Signifique una reapropiación social de la función normativa en términos democráticos y en términos populares. Un ejemplo de esto se puede poner a través del constitucionalismo. El constitucionalismo, ¿por qué el constitucionalismo es un buen punto para el ataque a partir de una crítica del derecho fundamentada en la filosofía de la liberación? Bueno, porque es el lugar donde es claro que el derecho es político, donde es claro que el derecho se vincula con la historia, donde es claro que el derecho está mediado culturalmente. Entonces, pensar, digamos, cuál es el proyecto que tenemos en una constitución, qué constitución tenemos y qué constitución deberíamos tener,
y qué grado de vigencia, qué partes de la Constitución tienen eficacia, y esa eficacia de esas partes, para qué proyectos son mediaciones. Bueno, esto es fundamental. Y en el campo constitucional, por más que lo quieran transformar en una mera cuestión de dogmática jurídica, en una técnica, en un saber opaco y encriptado de los especialistas, es claro que la Constitución, si no está fetichizada, debe ser una herramienta de las ciudadanías, debe ser una herramienta cívica, debe ser una herramienta popular, democrática. Un filósofo argentino, Carlos Astrada, en los debates constitucionales de 1949, justamente justificó la necesidad de la reforma de la vieja Constitución liberal de 1853 en un cambio en la conciencia jurídica y política del pueblo que expresaba ese momento histórico, y en la transformación de la realidad económica, social, de la relación entre el Estado y la sociedad. Y que por lo tanto decía, la Constitución que tenemos, desactualizada, que responde a los viejos principios liberales del siglo XIX, es una Constitución que además se la presenta como un ídolo, como un fetiche, como si en vez de ser para el pueblo debiera ser para la Constitución. Cuando una cuestión democrática fundamental es que el pueblo pueda preguntarse qué Constitución tenemos y qué Constitución debemos tener. Como decía también Arturo Sampay, ¿no? Otro constitucionalista histórico de esa época importante. Entonces, es allí donde por una parte hay mayores intentos en el derecho constitucional, en el derecho público, en el derecho económico, en el derecho social, en el derecho ambiental, en que está todo atravesado por el campo de los derechos humanos y la perspectiva de género. Allí es mucho más difícil, pero se intenta siempre practicar este fetichismo jurídico y apartar al pueblo de las discusiones sobre para qué proyecto es mediación el derecho. ¿No? Entonces, fijémonos una breve historia de el constitucionalismo en América Latina. Nos muestra que en realidad lo primero es que el constitucionalismo es adoptado, es una técnica y un movimiento de organización de los estados que viene de las revoluciones burguesas europeas y que se globaliza, por así decirlo, es un localismo globalizado en el campo de relaciones del sistema mundial, donde América Latina, en el proceso de sus salidas del colonialismo europeo, era claramente periférica. Entonces, ¿cuál es la carta de presentación de un Estado nuevo? Su documento de identidad, su DNI, su pasaporte para entrar a la modernidad. Darse constituciones. Pero claro, estas constituciones, como derecho público, entran dentro de esta cuestión que dice el maestro Dussel. Bueno, mediaciones para qué proyecto eran esas constituciones. Y ahí entra el gran drama de América Latina, que empieza su vida los estados nacionales enfrentados por lo menos entre dos grandes proyectos, digamos. Uno era el proyecto de los libertadores, que era un proyecto federal que pensaba la independencia de América, refiriéndose a América Latina, no de Argentina o de Colombia o de Bolivia, ¿no? Pensemos, San Martín, Bolívar, Sucre, Artigas, Hidalgo y Morelos, pensaban la independencia en términos populares de integración social de las castas que estaban excluidas en el orden colonial, pensaban en términos de derechos políticos extensos, en términos de federación, de integración social de los sectores excluidos, de las castas oprimidas del orden colonial, de la liberación de los esclavos, de la igualdad de los que eran considerados inferiores culturalmente, como los pueblos originarios, de una
legitimidad democrática ampliada para la época a través de un sufragio universal, ¿no? Pensemos los primeros proyectos constitucionales de Artigas, que es rechazado por la Asamblea gobernada por el poder de los representantes de Buenos Aires. Pensemos en la Constitución de Apatzingán de 1813, de Morelos, hecha entre batallas de independencia, que establecía el sufragio universal, un poder ejecutivo rotativo, periódico, una igualdad política y jurídica fuerte. Pensemos, bueno, esos modelos y proyectos constitucionales populares para la época y eran avanzados en términos. Pensemos en la Constitución de Haití, del primer Estado independiente de América Latina y el Caribe, que es el primer Estado donde se produce una revolución exitosa de esclavos, ¿no? Haití, donde llega Colón y le pone la española y los taínos se extinguen, y donde empieza el primer contradiscurso filosófico de la modernidad a partir el Sermón de Montesinos y en 1511 y la conversión de Bartolomé de las Casas a partir de esa experiencia, y el primer discurso, el primer contradiscurso o antidiscurso filosófico de la modernidad, ¿no? Pensemos, bueno, que ahí hay una constitución que es la primera constitución de un Estado independiente de América Latina y el Caribe, que establece el sufragio universal, que establece la igualdad y que condena el racismo como causa de discriminación, en un avance fundamental para el constitucionalismo mundial. Bueno, y eso tenía que ver con ese proyecto liberador confederacionista de los distintos cronotopos y regiones de nuestra América, que se intenta llevar adelante en el Congreso Anfictiónico de Panamá, que cita el libertador Simón Bolívar, y que finalmente fracasa, es decir, hay una situación ambigua. Bolívar, San Martín, Sucre triunfan militarmente, consiguen realmente a través de una guerra revolucionaria, popular, que incorpora en los ejércitos libertadores a las castas que son despreciadas por la sociedad colonial, logran la independencia. Pero fracasa políticamente la idea de una América Latina unida, federativa, integradora socialmente, independiente en materia de su forma de insertarse en el mundo moderno. ¿Por qué fracasa? Bueno, fracasa porque, como dice Roberto Fernández Retamar, en su libro Las ideas en nuestra América, editado por Claxon, muy, muy recomendable, ese libro de Roberto Fernández Retamar, lo que triunfan son las pequeñas patrias del criollo. Triunfan los proyectos de las pequeñas ciudades, en esa época pequeñas, estamos hablando del siglo XIX, las ciudades letradas, las ciudades de las élites comerciales, terratenientes, propietarias en algunos casos todavía de esclavos y acostumbradas al patriarcado y a la servidumbre, y despreciadoras de los pueblos originarios como salvajes, que deben ser civilizados, más vale por la fuerza si es necesario. Civilización o barbarie o salvajismo. Es la dicotomía en la mirada de esas élites organizadoras de los estados nacionales. Y después de los períodos de guerras civiles, que son más o menos análogos en varios estados de América Latina, en varias regiones de América Latina, el proyecto que triunfa es el proyecto de las pequeñas patrias del criollo. Por ejemplo, después de la batalla de Caseros y de Pavón, triunfa un proyecto claramente liberal de organización de la nación argentina, en nuestro caso.
no triunfa el proyecto de San Martín, de Dorrego, de los líderes federales de las provincias como Güemes, Peñalosa, sino que triunfa un proyecto de Buenos Aires, de organización desde Buenos Aires. Bueno, algo análogo a eso es lo que sucede en distintos cronotopos de nuestra América, ¿no? Por ejemplo, yéndonos al otro extremo, en México no triunfa el proyecto libertador de Hidalgo y de Morelos, triunfa más vale un proyecto de las élites conservadoras que quieren mantener el orden colonial, pero siendo independientes de la corona española. Por eso se dictan leyes organizadoras y finalmente una constitución imperial de Iturbide, unos cuantos años después, pero que mantiene el orden social, mantiene a las castas del orden colonial relegadas en la nueva sociedad de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, y algo similar sucede en el resto de América Latina. Entonces, ¿qué pasa? El derecho constitucional que triunfa son constituciones que serán más conservadoras o más liberales en el siglo XIX, pero en general conservadores y liberales pertenecen a las élites organizadoras de estas pequeñas patrias del criollo que producen la balcanización de la nación latinoamericana. La balcanización de la nación latinoamericana, tal es así que la Gran Colombia que imaginaba Bolívar termina dividida en Venezuela, en Colombia, en Panamá más tardíamente, y en Ecuador. ¿No? Las provincias unidas del Río de la Plata terminan divididas en Uruguay, en Bolivia, y así sucesivamente, ¿no? Podríamos decir, triunfan las pequeñas patrias del criollo que se integran en forma asociada dependiente al orden mundial, en la División Internacional del Trabajo, donde Inglaterra provee las materias primas a partir de su revolución industrial, y América Latina provee simplemente materias primas. Dije mal. Inglaterra provee los productos manufacturados con valor agregado, producto de su industria, y las nuevas naciones asociadas dependientes, producto de los procesos de independencia en que queda fragmentada nuestra América, exportan materias primas, ¿no? Muy especializadamente, muy reducidamente, ¿no? Carnes, saladas, tasajo, en el caso del Río de la Plata, y algunos cereales, estaño, en el caso de Bolivia, cobre, y antes era, bueno, en el caso de Chile, cacao, café, azúcar en el caso de Brasil, y así sucesivamente. Con lo cual, nuestras naciones tienen constituciones liberales, en algunos casos bastante progresistas para la época, como la constitución, por ejemplo, de Argentina de 1853, o la constitución de 1857 de México, pero que son un juego liberal entre las élites, cuando no tienen constituciones mucho más conservadoras, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Entonces, el derecho es mediación para las élites organizadoras, para el proyecto de nación asociado dependiente de las élites organizadoras de los estados nacionales. Y más allá de la igualdad jurídica formal ante la ley que establecen las constituciones, por arriba existe una élite de sobreciudadanos. Para ellos, el derecho es el derecho vigente, es el derecho eficaz, es el derecho al cual ellos no tienen problema en acceder porque tienen acceso a la justicia, porque son abogados, porque tienen abogados, porque tienen poder económico, cultural y político. Son las élites ilustradas de la ciudad letrada que organizan los estados y disputan entre ellos
con el juego político que establecen las constituciones. A veces, pero si no también tienen impunidad para violarlas, pueden usar, abusar y violar el derecho sin responsabilidad, sin consecuencias. Y por debajo de la línea del estándar de la igualdad jurídica ante la ley están los que eran las castas inferiores de la sociedad colonial, que forman un gran conjunto de subciudadanos, de alteridades, para las cuales no existe la experiencia de ejercer los derechos de libertad de expresión, de asociación, que les imputan las constituciones liberales, sino que existe la experiencia de ser integradas e integrados por el lado malo, ¿no? En general, las mujeres están siempre en una situación de desigualdad que se agrava cuando su condición femenina en los roles de género se intersecciona con las clases populares, con las clases de los libertos de las situaciones de esclavitud, con el mestizaje, con las situaciones populares, urbanas o rurales. Están los pobres, que tienen que presentar siempre la acreditación para no ser considerados sospechosos de que tienen un trabajo en relación de dependencia. Están aquellos que son casi reclutados por la fuerza con una promesa de trabajo que los saca a sus comunidades y los lleva a los obrajes forestales, azucareros, que trabajan en condiciones de explotación absoluta y que, como están lejos de sus comunidades, tienen que endeudarse con la proveeduría del establecimiento que los ocupa y terminan trabajando para pagar sus deudas en condiciones subhumanas. Y están, por supuesto, aquellos que buscan libertad, que se van a las fronteras de lo que se considera la civilización en ese entonces, y sea esclavos que buscan, por ejemplo, en el caso de Brasil, formar comunidades quilómbolas, donde recrean su cultura ancestral, su vínculo con el territorio distinto y se dan otra forma de organización, sean aquellos que, como los llaneros venezolanos del sur o los gauchos en todo el cono sur, digamos, del sur de Brasil, en Uruguay, en Argentina, buscan las grandes extensiones para escapar de esas formas de sometimiento y buscar sobrevivir allí. Están, por supuesto, los pueblos originarios, que son despojados de sus tierras, echados a los márgenes, están sometidos constantemente a una guerra de avance y retroceso con la civilización que se les pretende imponer y una cultura que no es la suya. Y que finalmente, claro, en las experiencias del porfiriato en México con los yaqui y los mayas, y en la experiencia en el otro extremo de América, en el sur de la llamada conquista del desierto, van a ser sometidos a verdaderos genocidios, desapoderados de sus tierras, expulsados, sometidos a un proceso de aculturación, sus mujeres y niños apropiados para el trabajo servil o doméstico, y repartidos entre las familias oligárquicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay un derecho que es mediación para el proyecto de las élites, que son sobreciudadanas, que pueden usar, abusar e incluso violar el derecho que ellos mismos establecen en las constituciones, y el pueblo, la mayoría del pueblo colorido, sexuado, culturalmente diverso, que forma los estados nacientes de nuestra América en el siglo XIX, que es una masa subciudadana de formaciones de alteridades que tienen la experiencia de ser integrados al Estado por el lado malo. Pensemos, guerras de policía frente a comunidades tradicionales, campesinas u originarias, leva militar obligatoria
para enfrentar a los pobres entre sí, condiciones de trabajo, porque digamos, la generalización del trabajo asalariado en América Latina es muy tardía, empieza a fines del siglo XIX, sobre todo con los procesos de industrialización que se dan en algunos lugares, en algunas ciudades, por la crisis de la primera, la crisis de entreguerras y de la Segunda Guerra Mundial en el mundo industrializado, se van generalizando formas de industria liviana, de sustitución de importaciones en México, en algunas ciudades de Brasil, en algunas ciudades de Venezuela, de Colombia, Buenos Aires, en el litoral argentino, en Montevideo, pero son formas tardías donde de a poco el trabajo asalariado se va haciendo general, y eso va a ser la historia de los movimientos populares de mediados del siglo XX, ¿no? en América Latina. Pero hasta entonces, digamos, las formas de trabajo no eran formas de trabajo que tenían un componente de coacción política, social y cultural muy, muy importante. Pensemos en el campo, ¿no? Los gauchos tenían que mostrar la papeleta de estar conchavados para no ser considerados delincuentes y ser mandados por la fuerza a un fuerte de frontera en la guerra de avance contra los pueblos originarios, ¿no? La papeleta de conchavo, le decían aquí. En los obrajes, azucareros, forestales, los originarios o los mestizos de los sectores populares campesinos eran separados de sus comunidades y llevados en una relación de dependencia, endeudados, con la provisión de los artículos de primera necesidad con su empresa, por lo tanto estaban forzados a trabajar y no se podían ir muchas veces de sus barracas, de sus lugares precarios de vivienda en el mismo lugar donde trabajaban. Y cualquier tipo de resistencia, como se vio en la Patagonia, como se vio en los acontecimientos de la Forestal, del Gran Chaco, en el Perú, bueno, muchos ejemplos se podrían poner. En América Central también eran violentamente reprimidos, violentamente reprimidos. Entonces, la experiencia de la mayoría del pueblo era que el derecho no era una mediación para su proyecto, sino que eran fácticamente subciudadanos y subciudadanas, que no tienen la experiencia de ser titulares de esos derechos que les imputan las constituciones. Las constituciones para ellos, en todo caso, eran como textos de instrucción cívica que tenían que aprenderse si había un sistema educativo laico, obligatorio, qué sé yo, para civilizarse y para algún día llegar a poder autogobernarse, en la visión de las élites más progresistas, porque las conservadoras ni siquiera pensaban eso. Bueno, y eso, claro, eso fue disputado y cambió con los movimientos populares del siglo XX. En el siglo XX, la generación del 900, una generación de intelectuales que están mirando los movimientos populares, los movimientos de la Revolución Mexicana, que empieza en 1910 y en 1917 se da la primera constitución social del mundo que reconoce la función social comunal a través de los ejidos, los derechos de los trabajadores urbanos y de los trabajadores campesinos, esa revolución de Querétaro de 1917 que fue escrita con las fuerzas campesinas rodeando a los constituyentes y demandándoles un resultado que no podía ser otro que el que esa hora histórica exigía para las masas populares mexicanas. Más allá de que después, y esto es un tema que tenemos que hablar después, ¿qué pasa cuando los proyectos constitucionales
nunca llegan a cumplirse totalmente, ¿no? Terminan teniendo contenidos que en determinados contextos históricos de retroceso parecen utópicos. Pero bueno, eso tiene que ver con este problema de que el derecho es mediación de proyectos, que el derecho por sí mismo no crea los contenidos que dice asegurar. Pensemos, ¿no?, en Lugones, pensemos en Vasconcelos, pensemos en Haya de la Torre más tardíamente, bueno, por supuesto todo el antecedente que significó el pensamiento de José Martí, ¿no? Hay un conjunto de pensadores que están hablando a principios del siglo XX de la necesidad de una segunda y definitiva independencia y que están pensando los movimientos populares que están surgiendo. Pensemos en Sandino, ¿no?, y la resistencia popular en Nicaragua al imperialismo estadounidense, a la intervención de Estados Unidos, a la injerencia de Estados Unidos sosteniendo la oligarquía, la familia Somoza en Nicaragua para proteger los intereses de sus empresas radicadas allí para la explotación de frutas y de otras cuestiones. Pensemos en los movimientos que surgen en Brasil de resistencia, que terminan de alguna forma teniendo una manifestación muy fuerte y sintética a través del liderazgo de Getúlio Vargas. Pensemos en este tipo de movimientos populares como el peronismo, ¿no?, en nuestro propio país, su origen y todo el proceso de la década infame que fue poniendo las condiciones para que ese movimiento pudiera surgir, fuera posible, procesara liderazgos y transformara no solo el derecho, sino la realidad, primero la realidad social de Argentina, ¿no? Entonces, bueno, ahí realmente se pone en blanco sobre negro esto que dice Dussel: el derecho está tensionado entre los proyectos de los grupos dominantes y de los grupos dominados, porque es siempre mediación para proyectos sociales. Y bueno, han pasado muchas cosas, pero con el cambio de siglo, no voy a hacer toda la historia que tenía pensada, voy a saltar, porque si no ya se hace muy largo. Con el cambio de siglo y los gobiernos llamados progresistas en América Latina, que son muy diversos, digamos, progresismo nos habla de proyectos de transformación social que son bastante diferentes en distintos cuadrantes de América Latina, pero que tienen en común surgir de procesos de resistencias populares a las políticas neoliberales, ¿no? Ustedes saben que la recuperación de la democracia, digamos, después de dictaduras militares o de procesos de conflicto social como el que se da en Guatemala, en El Salvador, y del cual todavía se está tratando de salir en Colombia, han sido adjetivados en términos de transiciones a la democracia. Desde los años 80, 90, se sigue escribiendo, se han escrito miles de páginas, y realmente, en realidad, utilizar el término democracia así plenamente es equívoco, me parece. En realidad son procesos de democratización que tienen mayor o menor éxito, que se enfrentan a mayores o menores condicionantes que son un obstáculo para las condiciones sociales de la democracia, ¿no? Porque hablar de democracia significa, desde una postura de filosofía de la liberación, pensar en un consenso democrático, deliberativo, exigente, ¿no? Y acá viene todo el antecedente de las discusiones de Dussel con Karl Otto Appel, Jürgen Habermas y Paul Ricoeur, donde desarrolla este principio procedimental, formal, consensual, exigente, que aplicado analógicamente a la política de la liberación significa una democracia participativa, protagónica, demodiversa,
a partir de las prácticas de consenso exigente que surgen también de las culturas de los pueblos y de las comunidades, y no solo de la tradición democrática occidental. Bien, Alejandro, entonces, ya solo 5 minutos tenemos para tu conferencia. Bien, y porque justo voy a terminar, está perfecto. Así que muchas gracias. Eso justamente hace que, digamos, el horizonte democrático en la realidad de los proyectos que son hegemónicos no siempre avance en ese sentido, y que las democracias hayan tenido que coexistir, y en muchos casos todavía, con situaciones sociales de profunda desigualdad, donde, digamos, en realidad es muy difícil que un liderazgo que surge del pueblo, que representa al pueblo, como es, por ejemplo, el liderazgo de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, ¿no? Un obrero tornero del nordeste pobre brasileño, o Evo Morales en Bolivia, un indígena aymara, cocalero, campesino, digamos, son liderazgos que surgen y que se procesan en estos movimientos populares de principios del siglo XX en América Latina, que son por primera vez en la historia de Brasil y de Bolivia, por ejemplo, en estos casos, realmente representativos de la mayoría de la población de esos países, de la mayoría del pueblo de esos países. Y en esos procesos, bueno, surge entonces un cambio, una transformación política, social, que se puede discutir cuáles han sido sus alcances, sus límites, sus errores. Por supuesto, no son ni han sido procesos perfectos. En muchos casos hoy están en una segunda generación que es menos profunda en sus transformaciones, o están fracasando frente a las ofensivas de derecha, ¿no? Y bueno, habría que discutir distintos casos, distintos contextos, que no da tiempo ahora. Pero eso implica también un cambio en la intencionalidad del derecho llamado el nuevo constitucionalismo transformador latinoamericano, que principalmente tuvo expresiones en las constituciones de 1999 de la República Bolivariana de Venezuela, en la Constitución de la República de Ecuador de 2008 y en la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Esas constituciones incorporan, digamos, esto que Dussel había dicho en su escrito de 1977, que es la vida, la producción, reproducción y desarrollo de la vida como criterio principal, de forma consensual y factible, el criterio que permite jerarquizar derechos y establecer principios normativos. Esto que dice hacia una filosofía política crítica y en su política de liberación, Enrique Dussel, quiere decir que el derecho tiene que ser mediación para la vida, mediación para la convivencia consensual, democrática, exigente y factible. Y eso se expresa en estas constituciones, en su texto, en lo que llaman los derechos del buen vivir, la Constitución de Ecuador, o derechos fundamentales, la Constitución de Bolivia, y que son los derechos que permiten la reproducción material de la vida. Son los derechos a la salud, a la educación, a un trabajo digno, al agua potable y saneamiento, a la seguridad y soberanía alimentaria, a un medio ambiente sano, los derechos que tienen que ver con una participación democrática exigente, que reconocen la demodiversidad, es decir, la diversidad de consensos exigentes que tienen las culturas de las comunidades, que no se
que no se limitan a la democracia representativa occidental, ¿no? Pensemos en una asamblea comunitaria de un AILU andino, si bien no se discuten solamente cuestiones políticas, porque hay una articulación que, claro, es extraoccidental entre las cuestiones políticas, las espirituales, religiosas, vinculadas a la Pachamama, a la organización según las estaciones, según el calendario, para la producción de alimentos, la siembra, la cosecha y la distribución de todas las tareas comunitarias que tienen que ver con los rituales, las cuestiones de la cultura andina. Bueno, allí se trabaja con toda la comunidad, con un principio dual, masculino-femenino, con un principio educativo para las generaciones de niñeces y adolescencias, y se toman las decisiones por un consenso no mayoritario, no votado, sino por un consenso deliberado hasta que se logra un acuerdo absoluto que debe ser respetado o en todo caso revisado en otro acto igual por la comunidad. Y eso es un consenso exigente que no es menos democrático que las formas de la democracia occidental. Y esto está reconocido en las constituciones del Estado Plurinacional de Bolivia y de Ecuador, como cuando la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia establece su forma de gobierno a través de la democracia representativa, participativa, y la democracia comunitaria está refiriendo a este tipo de cuestiones que están en la tradición de las comunidades andinas y que se mezclan, se hibridan muchas veces con las formas de la democracia representativa o participativa occidental. Y eso tiene que ver con la idea del reconocimiento del pluralismo jurídico, es decir, que no hay un solo proyecto hegemónico para el cual el derecho deba ser mediación, sino que existe una pluralidad de comunidades nómicas. Esa pluralidad de comunidades nómicas, esos otros nomos, tienen su normatividad que es reconocida en el Estado plurinacional. De hecho, la Constitución establece los órganos principales, que son la Corte Constitucional Plurinacional, la Asamblea Legislativa Plurinacional, como una mediación entre la representación política tradicional, entre la creación y la aplicación del derecho en forma tradicional y las formas de lo que se llama el derecho originario, el derecho de las comunidades y pueblos originario campesinos. Algo similar sucede en menor medida en la Constitución de Ecuador. Ahora, ¿qué ha pasado con estos proyectos? Bueno, ha pasado que la lucha para que el derecho sea mediación de proyectos siguió después de la sanción de las constituciones, y ustedes saben, en la historia reciente de Ecuador y Bolivia hay retrocesos. Ha habido un verdadero golpe de Estado en Bolivia que fue, por suerte, reparado a través del veredicto de la soberanía popular que estableció el gobierno actual en Bolivia, pero hay tensiones y hay conflictos. Ha habido también inconsistencias, incluso en el gobierno de Evo Morales, del compañero Evo Morales, dicho esto con todo respeto y con todo cariño, ¿no? Sin hacer una crítica despiadada, sino una crítica constructiva, pero digamos, el desarrollo de ese programa constitucional quedó bastante acotado prácticamente por algunas cuestiones que eran urgentes o más importantes en la agenda del Estado plurinacional en la época del propio gobierno de Evo Morales, y pasa también en la actualidad. Y en Ecuador también, en Ecuador, digamos, ha habido un retroceso muy fuerte. Ya en la época de Rafael Correa esto no era del todo desarrollado, la cuestión de la autonomía de las comunidades, del desarrollo del pluralismo jurídico, y con los gobiernos neoliberales. Bueno, el primero, el del traidor Lenin Moreno, ¿cierto? Y después el gobierno actual de Guillermo Lasso, neoliberal, claramente neoliberal, de sesgo elitista, empresarial, y muy vinculado a las narrativas de la seguridad y de construir la amenaza del narcoterrorismo como forma de
de justificar una presencia masiva de las fuerzas de seguridad en las calles, con un deterioro social de las condiciones sociales muy fuertes. Claro, ese proyecto constitucional evidentemente está siendo desplazado por otro tipo de proyecto que no tiene la reproducción de la vida en forma constante. Dussel dice, bueno, que esto, claro, estos proyectos siempre hay una tensión entre sus objetivos y los logros, pero lo importante es que haya una intencionalidad de llevar adelante el proyecto. Distinto es cuando directamente el poder se corrompe, se fetichiza y pasa a ser entonces el Estado y el derecho mediación del proyecto de los grupos dominantes, como ha pasado en la situación de retroceso del golpe de Estado en Bolivia y de los gobiernos neoliberales en Ecuador. Pero bueno, el pluralismo jurídico, más allá que tenga mayor grado de reconocimiento o no en una constitución, siempre existe. Es decir, el Estado, que es moderno colonial y es un Estado que en América Latina se sobrepone como una superestructura inorgánica al conjunto de comunidades que existían desde la época colonial, es un Estado, por lo tanto, moderno colonial. Como dice Aníbal Quijano, hay una matriz social de colonialidad del poder, que es el colonialismo por otros medios, después de que en América Latina existan naciones formalmente independientes. Por lo tanto, el problema de la colonialidad del poder sigue, y una de las manifestaciones de la colonialidad del poder es el reconocimiento ambiguo del pluralismo jurídico por parte del Estado. El reconocimiento estatal, incluso producto de luchas por el reconocimiento, es siempre ambiguo. Es siempre ambiguo. ¿Por qué? Porque el Estado siempre, independientemente de los proyectos para los cuales el derecho estatal sea mediación, siempre el derecho estatal, el Estado, el gobierno, el poder del Estado de turno tiene la pretensión del monopolio de la creación y la aplicación del derecho, y de que todo lo que salga de ahí no es derecho. Históricamente el derecho escrito, codificado, constitucionalizado, se piensa desde un ideal ilustrado, racional, normativo, eurocéntrico, como un derecho de la civilización. Y las formas de organización consensual que tienen normas muchas veces no escritas, consuetudinarias, se piensan como folclore, como costumbre, como prácticas que deben ser superadas por la civilización jurídica que se difumina y en la cual se educa a todo el pueblo desde el Estado. Y esto en muchos casos no ha cambiado, digamos, esta vertiente de colonialidad del derecho, incluso contemporáneamente, no ha cambiado. Nosotros, por ejemplo, en Argentina tenemos una educación jurídica y una concepción de la práctica del derecho a nivel legislativo, a nivel judicial, a nivel profesional, totalmente eurocéntrica, está muy, muy retrasada, incluso con las discusiones que se dan en Brasil, que se dan en Bolivia, en Perú, en Colombia. Tenemos que hacer un esfuerzo. Y esto también se ve en cómo el Poder Judicial en Argentina, en muchos estados de América Latina, pero en Argentina es especialmente claro, tiene en algunos de sus sectores, en el Poder Judicial Federal en Argentina y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una composición elitista, que es elitista desde el punto de vista de los intereses económicos, sociales que defienden, que es patriarcal desde el punto de vista de la falta de formación de los operadores judiciales en los problemas que surge con la desigualdad en la construcción de los roles de género, especialmente cuando esos roles de género se interseccionan con situaciones de pobreza, de pertenencia a grupos culturales diferenciados,
y que es claramente colonial, en el sentido que ninguna de las interfaces del Poder Judicial Federal, y esto se reproduce en las provincias donde existe mayor densidad de población que pertenece a los pueblos originarios argentinos, no hay demasiadas formas de articulación de una justicia que pueda ser receptiva de los problemas, de las demandas de las personas que pertenecen a los grupos originarios. Más vale los pueblos y las naciones originarias siguen trabajando con su propio derecho y tratan de evitar la interfase con el Estado porque siempre les resulta gravosa, siempre les resulta en daño, en perjuicio y en represión. No hay realmente una apertura al pluralismo jurídico más allá de que lo establezca la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos que hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad, y las leyes, sin embargo, son muchas veces no aplicadas en casos de conflicto con pueblos y comunidades originarios, por su educación, por su salud y sobre todo por su vínculo especial con los territorios ancestrales. Por eso no es de extrañar que ese mismo Poder Judicial ejerza la forma más rudimentaria de colonialismo, que es afectar la soberanía popular. ¿Cómo se afecta la soberanía popular? Bueno, sobre la oposición política a los intereses económicos que predominantemente la élite judicial federal defiende, y a los intereses geopolíticos con los cuales se alinea. Y eso en América Latina se conoce popularmente como lawfare. A mí no me gusta el término, es un término derivado de una abreviatura inglesa que significa la guerra a través del derecho. Es algo que se ha practicado por los gobiernos neoliberales contra el correísmo en Ecuador, que se empezó a practicar durante el golpe de Estado contra Evo Morales, pero por suerte la soberanía popular abortó el proceso, que se ha practicado contra Lugo en Paraguay, que se ha practicado, el caso más ejemplar, contra Lula da Silva, encarcelándolo y proscribiéndolo electoralmente sin pruebas, y que tiene un ejemplo más terrible en el caso de la actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido proscripta por una sentencia que no está firme todavía, pero que se fundamenta en una arbitrariedad en la forma en que se evalúan las pruebas judiciales, los testimonios de forma selectiva, sesgada. Bueno, y esto claramente es un producto no jurídico, digamos, sino que es un producto político, es producto de la actual politicidad del derecho, que es mediación, entonces, para el proyecto de los grupos dominantes y que consigue, y que es colonial, digamos, es una manifestación de, como dice Zaffaroni, de un tardo colonialismo financiero. ¿Por qué es colonial? Porque nos niega como pueblo, nos niega nuestra soberanía para elegir libremente los liderazgos y para procesar libremente los liderazgos a través del voto popular. Entonces, si esto pasa, digamos, a nivel de la política representativa masiva, pensemos que es como la punta de un iceberg. Por debajo, la persecución, la desorganización del campo popular van a estar a la orden del día en la medida que este proyecto y el derecho como mediación de este proyecto se consoliden. Por lo tanto, si Cristina Kirchner, que es una vicepresidenta y es un personaje público, sufre esto, si lo sufrió un vicepresidente como Amado Boudou y otros funcionarios públicos, cualquier liderazgo barrial, de organizaciones populares, de organizaciones de la economía popular, de los pueblos originarios, están sometidos y sometidas también a esta misma arbitrariedad. Y el caso de Milagros Salas y sus compañeras menos conocidas en Jujuy es un claro ejemplo. Entonces, fíjense que tenemos que hacer una autocrítica en el caso de Argentina como movimiento popular, porque no hemos podido revertir que el derecho sea mediación para proyectos hegemónicos, dominantes, que son de tipo antipopular.
Por eso es muy importante pensar esto que dice Dussel, del derecho como mediación para proyectos. En realidad nunca hay una crisis del derecho por el derecho mismo, sino que hay crisis porque hay crisis de lo que debiera ser un proyecto popular para el cual el derecho sea mediación y que promueva la reproducción de la vida de forma democrática, protagónica, participativa, y que sea entonces mediación de factibilidad para ese proyecto. No hay crisis del derecho, hay crisis de proyecto. La debilidad, vivimos un momento de esperanza del campo popular, de los movimientos populares, en México, en Colombia, en Brasil, hay signos de esperanza de que va a cambiar la situación en Ecuador, en Chile se está dirimiendo también este tipo de problemas, pero tenemos que hacer una autocrítica aquí en Argentina, porque no hemos sabido construir claramente un proyecto popular y por eso hay una crisis del derecho, no por el derecho mismo, sino porque el derecho está siendo usado como mediación para un proyecto antipopular. Bueno, ese era el principal mensaje que quería dejar como corolario, ¿no? Pido disculpas por la extensión del tema. Gracias, Les agradezco la Alejandro. Aquí queda pendiente, tal vez para una próxima, porque yo sí creo que el derecho hay que destruirlo, el derecho liberal. Es parte de la racionalidad jurídica moderna liberal que se tiene que empezar a construir en base al método, que es un método que tenemos en desafío. Pienso que las tres esferas, en la esfera positiva donde se está, en la esfera negativa donde se hace la crítica y en la esfera creativa, pedagógicamente se dan a enseñar como que fueran en la linealidad progresiva, pero no, es así muy simbiótico. Yo creo que no hemos llegado a la parte creativa, ni siquiera a la parte negativa de destruir las categorías liberales. Voy a poner un ejemplo. Como decía un filósofo chileno, Rodrigo Carmi, si se votara en el artículo 1 a la persona y se pusiera todos los seres humanos somos poetas, ahí estaríamos empezando a destruir la estructura del derecho liberal. Entonces yo les dejo este gran planteamiento viendo a todo lo que el ponente dio, y le voy a dar la palabra ahorita a Ana y después continúa Claudia Gota y hacemos el cierre porque ya no hay más. Después de Ana, Claudia Gota y Julián Peñalosa. Sí, me escuchan, ¿no? Me escuchan. Mirá, fuiste tan maravilloso, pero es tanto lo que abarcaste que ya lo que te iba a preguntar hace media hora ya se fue por las nubes, porque en realidad es así, pero hay dos aspectos. Mirá, vos decís en el tema, cuando hablabas del tema de la Constitución, ¿cómo vos verías ahora, cómo ves en este sistema mundo, porque no es Estado-Nación, es sistema mundo porque está todo globalizado, cómo sería la solución con el tema de lo constitucional? Y después, otra de las cosas, porque hay cosas que bueno, dan para mucho tiempo, pero yo en realidad no estoy de acuerdo cuando vos decís la yo estoy de acuerdo más con la racialización que con la desigualdad, porque todo parte de ahí. Vos vas a conseguir un laburo, y esto no corre por el tema de género o no género, esto corre porque si vos sos morocho, no vas a conseguir laburo en este país. Y si sos pobre, menos. Y si sos mujer, menos que menos. Pero corre por el tema de la raza, no corre por el tema de la desigualdad, porque una mujer, si vamos al tema del feminismo, una mujer blanca no es lo mismo que una mujer morocha. En el encuentro de mujeres hacen, por ejemplo, hay algunas que duermen en hotel y otras duermen en el piso, ¿viste? Y ahí hay una desigualdad y son todas mujeres, si vamos al caso. Pero es un tema muy extenso, es para hablarlo, porque inclusive lo de Sistema Mundo, que no es propio de Grofobel, sino de la época de Fanon, por ejemplo, es un tema para hablarlo y yo creo que amerita unas 2 horas más, porque la verdad que corre por la Constitución desde otra mirada.
¿no? Desde la legitimidad de otras cosas, y no desde Dussel, sino desde estos momentos que estamos viviendo, que es la globalización. Te lo dejo picando, porque en realidad no es para que me responda, porque en realidad es como para hablarlo y conversarlo, como vería lo constitucional desde otro lugar, desde otra mirada que lo que estamos viviendo, una guerra, una pandemia, una individualidad. Y con respecto a lo que vos decías, en el tema de los países progresistas y una segunda ola que estamos viviendo, y sí, bueno, hasta que no se tome lo antiimperialista, no vamos al carajo, porque esta es la realidad, no es solamente lo anticapitalista. Y desgraciadamente, bueno, en este país se habla de capitalismo humanizado, las bolas, no es capitalismo humanizado, es antiimperialismo, porque ¿qué hacemos con los países periféricos? Ese es el tema. Bueno, nada, era eso, nada más. Y te Claudia agradezco porque bárbaro. Claudia y después Julián. Bueno, gracias. Bueno, me gustó mucho escucharte, Alejandro, aprendí mucho y me trajiste muchas cosas que son preocupaciones mías. Yo también me detuve en la cuestión de los constitucionalismos, vos lo planteaste como donde esas tensiones entre derecho y poder tienen un lugar en la Constitución como para poder ser críticos y tratar de encontrar alguna mediación posible. Yo, mientras te escuchaba, pensaba en la diferencia entre lo legal y lo legítimo, entre el derecho y la justicia, y entre la ciudadanía y los pueblos. Voy a disentir con Ana en esto del sistema mundo, porque el sistema mundo América llega, como lo plantea Dussel, con la modernidad misma, ¿no? Y sin embargo hubo constituciones ejemplares, que vos las nombraste, la haitiana, la de Apatzingán, de Morelos y demás, pero bueno, esas constituciones surgieron justamente en momentos de mucha violencia, bueno, momentos revolucionarios, ¿no? Y que por eso son tan ejemplares y por eso tuvieron muy poca vida, justamente, ¿no? Nosotros tenemos sujetos expulsados del cuerpo ciudadano, en tanto no gozan de los derechos, por más que estén y sobren las leyes y la Constitución misma como Carta Magna se los asigna. Entonces yo también tenía esa misma pregunta, el desafío para estas nuevas constituciones, que son muchas, porque ahora están eligiéndose convencionales constituyentes en Jujuy, por ejemplo, y hay un movimiento pluricultural que integra el Frente Jujuy con Todos, o algo así, o Frente Jujuy del Futuro, no recuerdo, pero ahí hay referentes indígenas que conozco. Y también nos debemos una reforma a los santafesinos, y tenemos que pensar en una reforma constitucional que tiene que abrevar en la del 49, porque hay muchas cosas del 49 que son todavía necesarias y urgentes. Y mi pregunta era eso, ¿cómo vos te imaginabas ese escenario? Pero bueno, creo que no da el tiempo, lo dejo como una reflexión, que es una necesidad y urgente de pensar en las constituciones que nos debemos, ¿no? Y cómo sanear viejos y nuevos errores, y viejas y nuevas deudas. Muchas gracias, Alejandro, me gustó mucho, aprendí mucho. Gracias. Julián, por favor. Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, saludos Gloria, me encanta tu rol de moderadora, te agradezco mucho. Tengo dos preguntitas para que me puedas comentar apenitas algo, Alejandro. Me gustaría tener tu palabra. Y una también para Gloria, que me gustaría también ahí porque es muy especial su participación desde Guatemala, así que desde ya le agradezco, Gloria. Alejandro, cuando justo y siguiéndola también a Claudia, cuando hablamos de los cuerpos y en el derecho, algo que Dussel remarca mucho es saber acerca de lo que es un cuerpo, ¿no? Sabemos que en el Estado argentino, nacional, está la Escuela de Cuerpos para Abogadas y Abogados del Estado de la Nación, ¿no? Esto primero, si sos consciente de la existencia de esta parte, que sería como el Consejo de Estado, ¿no? Que lo tiene todo Estado hoy en día, ¿no? Como el Consejo d'État de Francia, ¿no? Que es como el órgano que se encarga de que los estados nunca pierdan
la importancia de pensarse para poder pensarse, valga la redundancia, como Estado, ¿no? Que es el cuerpo asambleario. Em, si me puedes comentar un poco al respecto de eso en Argentina, cómo estás viendo ello. Y la otra cosa era, al respecto de con lo que vos hablabas, esto de la estética, dentro del sistema del derecho, ¿no? Que Dussel nos muestra muy bien en sus trabajos, cuando el sistema del derecho se divide de dos formas, ¿no? Por una parte la contingencia y por otra parte lo necesario, que se podría decir que es la forma, entre comillas, correcta o dusseliana, ¿no? Valga la especificidad de Dussel, para referirse al derecho, ¿no? Es decir, cómo la contingencia y lo necesario van a formar lo que se llamaría el sistema del derecho o el sistema de la legalidad. Entonces, hoy en día, si nosotros con Dussel, con todo el trabajo de Dussel, nos podemos referir que la contingencia, le ponemos otro nombre para que se entienda, ¿no? Le llamamos a la contingencia la estética. Y ahí entender cómo la estética va a fundamentar lo necesario, es decir, el derecho. En ese sentido, ¿cómo ves que se han venido articulando la estética con el derecho, ¿no? Ese puntualmente. Y para lo último, a Gloria, preguntarle justamente esto, ¿no? ¿Cómo ves, cómo ve esto de que su moneda nacional en Guatemala, el quetzal, sea justamente lo que eran estos estetas, ¿no? Del territorio que se encargaban de construir el derecho? Simplemente esas cositas. Te agradezco, Gloria, porque es invaluable tu participación. Alejandro, adelante. Bueno, Gloria, muchísimas gracias. Bueno, qué preguntas, como para seguir conversando. Bueno, voy a empezar a ver si me acuerdo todo, porque no lo anoté, porque no encontré la lapicera para anotar los temas de las preguntas, así que cualquier cosa me reclaman. Pero empiezo de atrás para adelante. Con respecto a la escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, claro, acá en Argentina, Julián, depende de la Procuración General del Tesoro de la Nación, que actualmente está titularizada por el compañero Zanini. Y bueno, esa ECAE tiene dos espacios formativos que son muy importantes. Una es la especialización en abogacía de Estado y otra es la maestría en abogacía de Estado, que se ejerce en conjunto entre la ECAE y la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Yo soy profesor de esa maestría y la experiencia que tengo ahí es muy rica porque a mí me toca dar derechos humanos, derecho constitucional, derechos humanos en esa maestría. Es trabajar tomar conciencia, digamos, de la inmensidad de interfaces que tiene el Estado con distintos niveles de la sociedad, porque hay abogados desde parques nacionales, la AFIP, la aduana, la administración pública nacional en distintos ministerios, organismos de seguridad, es decir, todo abogado que trabaja en el Estado puede participar en la formación. Y bueno, es una experiencia que a veces preocupa, porque fíjense, ¿no? Tan variopinta auditorio educativo nos da un poco un síntoma de cómo es la formación de los abogados estatales. A mí en el último curso me tocó discutir con muchos que veían su lugar de abogados de Estado como un privilegio, no como un servicio social. Primera discusión. En segundo lugar, veían que ellos tenían la capacidad de poder aplicar su marco normativo, el marco normativo específico del lugar de actividad del Estado en el cual tienen que trabajar, por encima de la Constitución, de los instrumentos internacionales de derechos humanos que obligan a todos los funcionarios públicos como servidores públicos, e incluso muchos que tenían como una idea neoliberal, que habían entrado al Estado en administraciones neoliberales, a la planta permanente, y que se habían quedado con esa idea, ¿no? De que había que reducir derechos, de que había demasiados derechos. Otros que realmente era muy difícil sacarlos de su ámbito de regulación legal, y tendían a ver todos los conflictos desde su perspectiva. Por ejemplo, los abogados de parques nacionales que tenían un conflicto con las comunidades mapuches en la Patagonia,
tendían a ver una visión penalista, criminalizadora de los reclamos de los mapuches, y yo tratando de explicarles, miren, no, es un problema de derechos constitucionales que están reconocidos por la Constitución, por las leyes, por la ley de catastro de los territorios que deben ser devueltos a las comunidades indígenas, por la ley que suspende los desalojos de los territorios que ocupan las comunidades indígenas, que en muchos casos ustedes saben que no se aplica. No es un problema penal que reclamen las comunidades su vínculo con los territorios ancestrales. Entonces yo coincido, Julián, en que hay que pensar, más allá de la buena intencionalidad de quienes dirigen, crean estos posgrados en general de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, con un compromiso con la soberanía nacional, con los derechos humanos y sus garantías en la línea dirigente. Por ejemplo, el director de la ECAE, que es Guido Croxatto, es un colega que tiene mi amplísimo respeto, yo aprendo de él, me parece un abogado en función social, comprometido. Bueno, más allá de eso, hay una inercia, digamos, de la burocracia, del cuadro burocrático de dominación en sentido weberiano, de atenerse al expediente y a la legalidad específica de un sector pequeño sin tener capacidad de ver más allá, que es sumamente preocupante cuando no hay también cuadros directamente que están con el antiproyecto, ¿no? Con el contraproyecto, que han ingresado con ese fin al Estado y que están en la planta permanente del Estado. Entonces es una cuestión sumamente relevante, así que te agradezco la pregunta. Y claro, como no hay, digamos, como no va a haber, lamentablemente es muy difícil, como hay alternancia en los proyectos para los cuales se piensa el derecho estatal y la abogacía de Estado como mediación, no hay probablemente una continuidad en esta línea de trabajo que tiene actualmente la ECAE, liderada por Guido Croxatto, y en la esfera de autoridad de Zanini, del compañero Zanini. Así que bueno, ese es todo un tema muy problemático. Después, para no irme demasiado, tampoco ahí coincido todo lo que dijo Claudia, la verdad no sé qué te podría agregar, Claudia. En el proceso jujeño de reforma constitucional no me voy a meter porque sería muy largo y porque además temo no decir cosas adecuadas, así que lo voy a dejar. Y después está la compañera, bueno, que habló del problema del sistema mundo, del constitucionalismo y del tema del racismo. Bueno, yo estoy de acuerdo con las dos cosas. Por una parte, digamos, esta totalidad en la cual vivimos la podemos denominar como un sistema mundo moderno colonial, capitalista, patriarcal, cristianocéntrico, dice Ramón Grossfogel, pero es verdad lo que vos decís. Él no inventó el término, sino que lo toma, digamos, del análisis del sistema mundo de Wallerstein. Nosotros en la filosofía de la liberación tomamos a Wallerstein corregido por Dussel y por Quijano. Dussel en su Historia Mundial y Crítica, y ya desde antes venía haciendo una idea de que en realidad no era como decía Wallerstein en sus tomos famosos de El Sistema Mundo, sus 3 tomos, no me acuerdo exactamente, que la modernidad había nacido en el centro del sistema mundo, que estaba en Génova, ¿no? Después pasa a Holanda, después pasa a Inglaterra, la hegemonía, y después a Estados Unidos, la hegemonía del sistema mundo, entre crisis de hegemonía, sino que, como dice el maestro Dussel, en realidad la modernidad y la colonialidad son 2 caras de una misma moneda, y empiezan cuando se forma el sistema mundial, y se puede adjetivar el sistema no como interregional, sino como mundial a partir de 1492. Y ahí empieza también la matriz de colonialidad del poder moderna, donde aparece la idea moderna de raza. Por eso cuando yo hablo de desigualdad y hablo de interseccionalidades, lo que estoy queriendo decir es lo que vos decís.
estoy queriendo decir que la desigualdad tiene un componente no solo de clase, no solo de género, sino también racial. Y así que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. De hecho, creo que lo dije a lo largo de mi exposición cuando hablé de las castas y la continuidad que hay en las desigualdades. Hay como una historia larga de las interseccionalidades que hay que buscar en esa matriz de colonialidad del poder y que sigue estando vigente para los sectores populares de América Latina, excluidos, oprimidos, en condiciones de trabajo precario para las economías populares. Así que totalmente de acuerdo. También estoy de acuerdo en lo que decís sobre qué pasa con el nivel constitucional cuando vivimos en un sistema mundial, ¿no? Como se dice, la globalización. Bueno, hay un pluralismo jurídico de la globalización también. Existe el derecho internacional de los derechos humanos, existe la nueva lex mercatoria, que es el derecho intraempresario e interempresario de las corporaciones transnacionales, que son corporaciones red, tercerizan la producción en los lugares donde hay menos regulaciones laborales, menos costos fiscales, es decir, hay que pagar menos impuestos, y menos regulaciones ambientales. Y después vuelven a importar esos productos, le ponen su sello, su marca y lo venden en los mercados de alta capacidad de consumo. Esto pasa en la industria de la indumentaria, pero también en la de los celulares. Es una práctica generalizada en la etapa post-fordista, y además evaden, digamos, el control de sus ganancias y la tributación a través de la existencia de paraísos fiscales, porque la economía financiera global y los fondos especulativos mueven por día mucho más que la economía productiva real de bienes y servicios, con edificios y puestos de trabajo físicos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, y existe también una tendencia a la neoliberalización, un derecho internacional de la liberalización de los mercados. La Organización Mundial del Comercio, que te pone sanciones si vos no abrís las importaciones, subsidiás producción para proteger una industria, ponés obstáculos arbitrarios al libre comercio en la concepción neoliberal de la Organización Mundial del Comercio. Cuando la crearon, Renato de Ruggiero dijo, estamos creando la constitución de la globalización. Y eso va en contra de los derechos económicos, sociales y culturales. Fíjense, un Estado altamente endeudado como Argentina tiene que, por una parte, tiene que cumplir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que lo obliga a hacer un ajuste fiscal, donde la inversión en educación, en salud, es gasto público que debe ser reducido para poder generar excedentes, para poder pagar los intereses y los capitales de la deuda externa, que dicho en los términos del actual acuerdo son prácticamente impagables, por eso ya están diciendo, bueno, hay que revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Bien. Por otra parte, el Estado tiene obligaciones en términos de presentar informes periódicos al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de cómo progresa y no retrocede en la garantía de los derechos a la salud, a la educación. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, eso tiene que ser resuelto a partir de la apelación a la democracia y del vínculo que existe entre soberanía popular y derechos humanos. Hoy, fíjense, ¿no? Aparecen las adjetivaciones de la soberanía. Soberanía alimentaria, soberanía sanitaria, acá se reclama soberanía hídrica, es decir, que haya un control de las vías fluviales y marítimas por las cuales entran y salen los bienes y los recursos de nuestro país. Y así, ¿no? Y esas soberanías tienen que ver con derechos sociales tradicionales o derechos emergentes de los pueblos, de las comunidades. Por lo tanto, tiene que haber una decisión política que tiene que estar enmarcada en un proceso de integración regional. Un Estado solo no puede hacerlo, de centrar, digamos, el proyecto para el cual es mediación, el derecho, en un derecho justamente que se articule a partir de la respectividad, de la relacionalidad entre soberanía popular y derechos humanos.
eso no es imposible, implica tener la voluntad política, por ejemplo, de revisar la deuda externa en condiciones irregulares, violando el propio estatuto del fondo, que utiliza el 50, el 60% del capital disponible del Fondo Monetario Internacional para dárselo a un gobierno donde se produce una fuga sistemática de divisas y eso no genera ningún tipo de desarrollo, ni de generación de empleo, ni de mejora de las condiciones de vida de los argentinos y de las argentinas. Entonces, eso es una cuestión que hace a la politicidad del derecho y para qué proyecto el derecho es mediación. Por supuesto que la existencia de estas condicionalidades del sistema mundo en su fase de tardo colonialismo financiero, como dice Zaffaroni, lo hacen más difícil. Tiene que haber una voluntad política más sólida y tiene que haber una claridad en el uso del derecho. Pero en todo caso no hay una crisis del derecho, lo que no hay es proyecto. No hay proyecto, porque si hay proyecto, las herramientas y las vías jurídicas aparecen. Bueno, y no sé qué otra cosa había, me parece que más o menos algo seguramente quedó porque eran preguntas muy ricas y muy valiosas, así que les pido disculpas y mi agradecimiento. Te agradecemos, Alejandro, para contestarle rapidito a Julián. Toda esta creación simbólica en América Latina, hablando específicamente en Guatemala, ¿verdad? Viene en la época liberal del siglo XIX, con los símbolos patrios y también la simbología del quetzal, que es la moneda, que ya desapareció el billete, ahora hay una moneda de quetzal, que es donde está un símbolo que es una paloma para conmemorar los acuerdos de paz, que también fueron una entrada al neoliberalismo y que son mal interpretados incluso por la izquierda ortodoxa en Guatemala. Solo fue una entrada al neoliberalismo y la izquierda, como es eurocentrada, se confundió. Entonces, hay símbolos y la estética es tan potente que hay símbolos de dominación, donde utilizan los animales sagrados, como era el quetzal, ¿verdad? El ave, esa ave que aún vive en algunos reservorios de nuestro país. Entonces, es una simbología que lamentablemente se ha utilizado para la dominación y que la resistencia dentro de esas mismas simbologías no ha sido suficiente para salirnos de esta totalidad. Muchísimas gracias, Daniel, para despedirte y le queremos agradecer a todos por su atención. Hola, compas. Bueno, una maravilla, siempre nos deja así, con la boca abierta, con tantas cosas. Mirá, el compañero nombró a Milagro, a las compañeras, y claro, en esto de las mediaciones, y todo lo que dijiste, Alejandro, despierta muchas cosas. Y yo me acordaba del tema de la necesidad del objeto para comunicarse. Hoy tendría que haber estado aquí con nosotros Milagro o Graciela González López, que es una compañera que está al lado, que salió y es una de las compañeras que evidentemente está en tu discurso cuando dijiste los compañeros que la acompañan, y no pueden porque fundamentalmente a veces le falta, obviamente que le falta internet, le falta el teléfono, le falta la PC. Muchas cosas despertaron tu charla. El tema, pienso en el compañero Padre Paco, con el cual todos tenemos una relación bastante directa aquí en la Argentina, y lo que él planteó, lo que hizo, y que esto realmente fue un ejemplo. Entonces, cuando hablamos un poco de la hiperpotencia, que tiene que poner las cosas en su lugar, y una de las cosas que tiene que poner es el derecho, claramente. Y como dice el padre Paco, si el primer día fuimos algunos, después fuimos un poco más, y la próxima vez tomamos el Palacio. Yo lo quiero dejar acá. Fue un gusto muy grande haber compartido estos saberes con vos, Alejandro, con todos los compañeros.
en una materia como el derecho, que es tan necesario seguir ahondando y con las categorías de la filosofía de la liberación. Muchísimas gracias a todos. Desde ya te vamos a estar invitando porque realmente quedaron muchas cosas en el tintero. Y hasta aquí les agradezco nuevamente y le damos un fuerte abrazo al compañero, un aplauso y nos vemos muy pronto. Muchísimas Excelente. gracias. Yo Muy agradecido con Muy ustedes. bueno. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro, gracias.